Muy buenos días. Ricas bendiciones para todos ustedes, amigos oyentes de RPC Radio, y este es su programa Hablemos de Tributos. Muchas bendiciones para ustedes en tiempos de Navidad. Bueno, todavía estamos a unas cuantas horas de haber llegado la Navidad, y para mí es reconfortante mandar un mensaje de motivación, de fe, de esperanza, de amor para todos ustedes, amigos oyentes que nos escuchan en la ciudad de Panamá, en todas las ciudades de Panamá y mucho más allá, de frontera a frontera y de costa a costa, en esta poderosa radiodifusora RPC Radio. Hoy vamos a hablar, como todos los domingos, de tributos. Hablemos de tributos. A eso hemos venido a conversar en esta ocasión con un distinguido caballero, un buen amigo, don Osvaldo Lao Campos. Él es el presidente y director de la firma Centro de Soluciones Impositivas, CSI Audit. Es asesor tributario de importantes empresas nacionales e internacionales. Es miembro de ACOBIR, de CAPAC, la Cámara Panameña de la Construcción, y de INSPAD. Por sus venas corre, además de la sangre que todos tenemos, otro elemento muy importante: la materia fiscal. Durante 11 años escribió en el diario La Prensa una columna de docencia tributaria, la cual es Ventana Fiscal, y que hoy presento en su edición de hoy en el diario La Prensa de hoy, domingo 26 de diciembre. Un impuesto para recordar, Ventana Fiscal de don Osvaldo Lao. Para mí es un honor presentarlo, don Osvaldo. Buenos días, salud, bienvenidos a RPC Radio y Hablemos de Tributos. Buenos días, Luis Oscar. En primer lugar, pues muchas gracias por invitarme a tu programa. E igualmente le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Saludo a todos los de la cabina y a todos los radioyentes, porque creo que este es un programa muy importante para hacer docencia fiscal. Definitivamente deben todos estar muy agradecidos por esta iniciativa tuya, Luis Oscar. Adelante. Muchas gracias, don Osvaldo. Con mucho respeto y admiración, yo lo presento a usted porque usted, a través de esta columna que usted durante muchos años ha publicado en el diario La Prensa, yo me motivé a investigar, porque muchas veces lo que nosotros los abogados aprendemos en la universidad, en Derecho Fiscal, son apenas 2 semestres muy rápidamente, pero con el tiempo me di cuenta que la materia fiscal, el derecho fiscal, el derecho tributario es muy extenso, y cada día aprendo más del derecho tributario. Hoy quiero, como todos los domingos, hacer una invitación a todos amigos oyentes que siembren un árbol, que tengan la oportunidad de sembrar árboles, porque este país necesita reforestarlo. No boten la basura en cualquier lugar, deposítenla, porque toda esa basura va a los ríos, a las quebradas y finalmente llega al mar. Tenemos que ser muy respetuosos con el medio ambiente. Bien, llegamos y venimos a lo que venimos, obviamente, valga la redundancia, hablar de tributos, hablar de impuestos. Hoy vamos a abordar los siguientes temas: sobre el impuesto de inmueble, cómo nacen los bienes inmuebles y cuál es su ruta, cuál es la base impositiva y cómo cambian, las tarifas del impuesto de inmueble, qué es el patrimonio familiar tributario y la vivienda principal, cuáles son sus beneficios, las exoneraciones generales y especiales del impuesto de inmueble, el pago del impuesto de inmueble, forma y periodo, descuentos especiales por pronto pago del impuesto de inmueble,
sanciones, incumplimiento, prescripción del impuesto de inmueble, entre otros. Creo que nos quedamos cortos, don Osvaldo, porque esta materia es muy extensa. Y le recordamos a nuestros amigos oyentes que nos pueden seguir, en en Twitter, @appstributo, en Facebook, Hablemos de Tributos, e Instagram, Hablemos de Tributos. Y también pueden sintonizarnos en RPC Radio, y ahí estamos en ese canal, en esa plataforma. Antes de hablar de tributo, don Osvaldo, yo quiero hacer una breve relación de la historia de este inmueble en Panamá y sus exoneraciones. Durante los últimos días estuve investigando y se han realizado cualquier cantidad de reformas al impuesto, y sobre todo desde los inicios de la República, por allá en 1916, hubo una reforma, la Ley 2 del 22 de agosto de 1916, se aprobó el primer Código Fiscal, y yo puedo enumerar como alrededor de 14 reformas que ha sufrido esta legislación, pero usted conoce más que yo de esto. Y yo quiero que nos ilustre, ¿por qué tantas reformas al Código Fiscal y sobre todo en el impuesto de inmueble? Bueno, en realidad el impuesto de inmueble nació para gravar las ganancias, en reemplazo del impuesto sobre la renta allá por esa década de 1910. En los albores de la República todavía corría la brisa fresca de la inauguración del Canal de Panamá. Pero luego, entendiendo los cambios de los tiempos, de los cambios económicos, definitivamente comenzaron a actualizar el impuesto inmueble en tal forma de que se pagara de acuerdo con su tenencia. Pero realmente hay más reformas, porque siempre se analiza, se considera la necesidad de recaudar, la necesidad social de exonerar, la necesidad de aumentar o disminuir las tarifas del impuesto sobre la renta y asimismo las exoneraciones del mismo. Yo creo que esta historia es muy interesante, pero aún así creo que debemos vivir el presente. Yo siempre he dicho que si vivimos el presente con las experiencias del pasado, entonces podemos programar el futuro. Yo creo que es importante acogernos entonces a las últimas normas, especialmente la ley 66 del 17 de octubre de 2017, que es la gran reforma inmobiliaria y es la que priva y la que debemos conocer todos. ¿Cómo no? Así es. Muchas personas, la gran mayoría de los propietarios de inmuebles desconocen esta normativa, desconocen cómo surge este impuesto y por qué hay que pagarlo, cómo nacen estos bienes inmuebles y cuál es su ruta. Sí, definitivamente, pero antes, y permítanme, de hablar de impuestos, creo que es importante decirles una máxima. Y esta dice que de los impuestos y de la muerte nadie se salva. Porque definitivamente estamos viviendo en una sociedad que mediante leyes expiden normas tributarias que nos obligan a todos a conocer nuestras propias obligaciones. Y ahí es donde vamos. Por ejemplo, el impuesto de inmueble grava todo lo que es propiedad inmobiliaria, terrenos con mejoras, obras permanentes, y obras permanentes sin terreno, una situación bastante interesante que está contemplada en nuestras leyes, pero que es poco conocida en la República de Panamá. Y como ejemplo de esto le pongo lo de la zona libre de Colón. Esta entidad del Estado no vende los terrenos. Mediante un contrato de alquiler permite que el arrendatario pueda construir lo que se comprometió a construir. Y una vez construido, básicamente mediante un permiso de ocupación, tiene que hacer una declaración de mejora ante un juzgado, principalmente de Colón, y ahí nace una nueva finca, sin terreno. Muy interesante
esta situación, esta figura, que igualmente puede hacerse desde Darién hasta Chiriquí. Ahora bien, don Osvaldo, la base impositiva constantemente cambia. Aparentemente me da la impresión como que en todas las administraciones, cada vez que hay un cambio de administración, sufre reforma del impuesto de inmuebles. El ciudadano se pregunta por qué surgen estos cambios. Muchas veces en una sola administración se cambia hasta dos veces, se hacen nuevas leyes para reformar. ¿Y a qué se debe esa situación? Bueno, para aclarar, el impuesto de inmuebles per se vino a cambiar realmente con la ley 66 del 2017 y que empezó a regir a partir del 1 de enero del 2019. Los cambios que se han dado históricamente están basados más que todo en las exoneraciones. Por ejemplo, en el gobierno de Miriam Moscoso se cambió el tramo exonerado de 20.000 balboas a 30.000 balboas para toda la finca. Y así esto ha ido cambiando constantemente, inclusive para adaptarse al tramo de los intereses preferenciales, que en un momento dado subieron a 120.000 balboas, y por supuesto, entonces para igualarlo a este tramo de intereses preferenciales se elevó la exoneración de ciertas propiedades a su valor de 120.000 balboas. Es decir, es interesante, esta es una historia bastante complicada, pero muy, muy interesante, definitivamente que sí. Pero realmente le expreso, don Osvaldo, que en esa reforma que usted hace alusión, que es la Ley 61 del 26 de diciembre del 2002, en la administración de la presidenta doña Mireya Moscoso, se renueva ese código fiscal y la finalidad de esta reforma era adaptar nuevas exoneraciones de acuerdo al valor catastral del valor de la propiedad a partir de enero del 2004. Y usted conoce muy bien cómo se fue adaptando eso por tramos, y es allí donde hay diríamos, un desconocimiento por parte de los propietarios del impuesto de inmueble, que no, cuando se crea esta reforma, en el 2005, en la administración del presidente Martín Torrijos, se promulgó la ley 50 del 30 de septiembre del 2005 y se modificó muchas veces el Código Fiscal. Allí hubo la ley 6 del 2 de febrero del 2005 y la ley 18. Sí, también, del 2005. Es decir, que la administración, en este caso del presidente Martín Torrijos, consideró que era necesario ampliar el abanico de exoneraciones. Eso es lo que me da la impresión. No sé si estoy en lo correcto. Sí, evidentemente, pero hay algo más importante todavía. En ese tiempo, el gobierno de Martín Torrijos consideró que los valores catastrales, que es la base impositiva del impuesto de inmuebles, estaban desfasadas en el tiempo. La mayoría de las propiedades de la ciudad de Panamá, sobre todo, tenían valores muy antiguos que no correspondían a los valores en su momento, los valores catastrales y versus los comerciales. Entonces, con la ley 6 de 2005, el presidente emitió una ley, la ley 6 de 2005, donde permitió que los contribuyentes actualizaran sus valores catastrales ofreciendo como una recompensa una tarifa alternativa muy interesante que así constaba en el artículo 766A del Código Fiscal. Muchos optaron por actualizar su valor catastral mediante avalúos, siempre hubiesen sido aceptados y aprobados por la NATI, la Autoridad Nacional de Administración de Tierra, y tomaron como recompensa una tarifa mucho mejor de la que existía en ese entonces, que definitivamente era una tarifa que yo llamaría una tarifa castigadora, porque no correspondía a la globalización que vivíamos desde ese entonces. Esa, no sé si es la tarifa progresiva combinada alternativa. Es correcto. Es la TPCA. Es correcto. Que se estableció y ahí se reformó el artículo 766A del Código Fiscal. Pero muchas veces es allí, usted, que es un conocedor de esta materia, y los tributaristas, los contadores públicos,
lo manejan muy bien y sobre todo esta materia es tan compleja que el público no lo sabe, el contribuyente tiene que adaptarse a los nuevos cambios. Luego viene la reforma con la ley 34 del 9 de noviembre del 2005. Esta ley crea las otras modificaciones, se sube hasta $100,000 gozan de 15 años de exoneración y así progresivamente vamos observando cómo se van creando. Y me llama mucho la atención que con la ley 29 del 2 de junio del 2008, esta ley incorpora otras modificaciones al impuesto de inmuebles y las obras cuyos permisos de construcción fueron aprobadas antes del 1 de junio del 2009. Allí me da la impresión que era con el propósito o fue con la intención de promover la industria de la construcción. ¿Es así como esa era la intención de esa ley? En efecto, Oscar, el impuesto de inmueble está muy relacionado con la industria de la construcción. Y precisamente para motivar a los promotores, porque es donde nace esto, se ofreció oportunidades para los compradores, porque si no hay compradores no hay promotores, y si no hay promotores no hay constructores. O sea, es una cadena de consecuencias, pero es importante, y permíteme regresar a la ley 6 de 2005, donde se consideró en esa ley que la exoneración del impuesto de inmueble era expedita, o sea, no había ni que solicitarla siquiera. Pero en el gobierno del expresidente Martinelli eliminaron esta situación y ahora, desde ese entonces, todo el mundo tiene que solicitar la exoneración porque no hay forma de que la Dirección General de Ingresos haga la transición a la Ley 6 de 2005, donde se estableció una exoneración en forma expedita. Pero hay más todavía. La Ley 28 del 2012, que es la que realmente debiéramos referirnos para todos los efectos, es una ley que establece una escala de exoneración de acuerdo con los valores para todas las mejoras residenciales. Y va desde 20 años para las propiedades que tengan un valor de 120,000 balboas, 10,000 balboas, 10 años para las que tengan un valor hasta 300,000 balboas y más de 300,000 balboas, 5%. Para todas las mejoras de carácter comercial, es decir, que no califique como residencial, entonces se le aplica una tarifa de una exoneración de 10 años independientemente de su valor. Y esa es la ley 28 del 2012, la que sigue vigente todavía para efectos de las exoneraciones. Porque es interesante recordar que la ley 66 del 2017, que es la que comienza la gran reforma inmobiliaria, que comienza el 1 de enero del 2019, estableció también la opción al contribuyente para quedarse en el sistema anterior, donde la exoneración era hasta 20 años, y no migrar obligatoriamente a la ley 66 del 2017, donde las exoneraciones han quedado totalmente reducidas. Bueno, usted ha indicado, ha puesto el dedo allí en el tema. La ley 66 del 17 de octubre del 2017 es una gran reforma, una ley que ahí se crea el patrimonio familiar tributario y la vivienda principal. Pero este tema, don Osvaldo, lo vamos a tratar una vez que regresemos de nuestra primera pausa. Centro de Soluciones Impositivas, ubicado en Urbanización Los Ángeles, Avenida Los Periodistas, edificio Plaza Extreme, le ofrece los siguientes servicios: auditoría de cumplimiento fiscal, auditoría financiera, planificación tributaria, estudio de precios de transferencia, servicio de estudio y trámites de fusiones. Centro de Soluciones Impositivas, la experiencia hace la diferencia. Teléfono 360-2188 y 2189. Nuestra página web info@csitaxpanama.com y www.csitaxpanama.com. ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública, trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal and Consultants. Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones,
Migración y Migración Laboral, ubicado en el PH Edison Corporate Center. Teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal and Consultant, para servirles. Damas y caballeros, estimados amigos oyentes de RPC Radio y su programa Hablemos de Tributos. Estamos aquí conversando, hablando de tributos con don Osvaldo Lao Campo. Recordamos que estamos en WhatsApp en los teléfonos 6864-8523, 6363-8982, en Twitter, en @appstributo, en Facebook, Hablemos de Tributos, y también en Instagram, Hablemos de Tributos. En YouTube estamos también en Hablemos de Tributos en el canal. Este programa se va a subir más adelante en esta plataforma. Quiero recordarles, amigos oyentes, que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para ver estos programas, todos los otros programas que tenemos allí. Hoy, don Osvaldo, quiero hacer una pausa porque esta columna que usted publica hoy en el diario La Prensa, en la columna Ventana Fiscal, hace alusión a lo que estábamos hablando y me voy a permitir y recomendarle a nuestros amigos oyentes que tomen en consideración esta columna muy importante. Todos los que tenemos propiedades inmobiliarias, tenemos nuestra casa o un apartamento, tenemos que estar actualizados, saber lo que es el impuesto. Dice esta columna: aún entiendo el normal rechazo a los impuestos. Por diversos motivos, debemos aceptar que los impuestos son parte de nuestra sociedad y que nacen de leyes que se deben cumplir. No pagar los impuestos que nos corresponden bajo el argumento de que no sabemos su correcta utilización, se caen en el mismo juego y hasta perder el derecho de reclamar nuestros derechos como contribuyentes. Veamos hoy el impuesto de inmueble, que aunque sigue bajo el control de la Dirección General de Ingresos, la DGI, el producto de todo lo que se cobra, nominal, recargos e intereses por morosidad, se transfiere a los municipios para que hagan fiesta. Entre paréntesis, la Ley 66 del 2015. Y todos los costos administrativos corren por cuenta de la Dirección General de Ingresos. Mal negocio llamado descentralización. Este impuesto, según sus efectos, es el de más fácil administración, pues las mismas fincas que grava hacen mérito ejecutivo por su morosidad. No resulta fácil entender que alguien pierde una propiedad inmobiliaria por los impuestos dejados de pagar, salvo crisis económicas o que su propietario se encuentre fuera de este mundo. Haciendo un poco de historia, las tarifas del impuesto de inmueble que existían antes de la gran reforma inmobiliaria, es decir, la Ley 66 del 2017, nos tenían fuera de competencia de este mundo globalizado. Pero se hizo el estudio comparativo, los gremios empresariales despertaron y se agitaron, y finalmente la bandera política la levantó la diputada Zulay Rodríguez, lográndose reformar las tarifas y las exoneraciones. Veamos. 1. Las nuevas tarifas producen ahorros importantes al sector residencial, pues la tarifa anterior, que era hasta 2.10%, ahora la máxima es de 0.7%, siempre que la propiedad se inscriba como patrimonio familiar tributario o como vivienda principal.
aquí hago una pausa muy importante, don Osvaldo. Esto es muy, muy determinante y la gran mayoría de los contribuyentes lo desconocen. Numeral 2. Todos los otros bienes inmuebles, terrenos, otros bienes residenciales, locales comerciales, industriales y agroindustriales también recibieron un beneficio al quedar su tarifa máxima limitada al 1%. Las exoneraciones también recibieron una transformación integral. Primero, los bienes inscritos en el PFT, es decir, el patrimonio familiar tributario, o como vivienda principal, tienen los primeros $120,000 o balboas exonerados. 2. Los demás bienes inmuebles mantienen los primeros 30,000 exonerados. Tercero, la primera compra de una vivienda recibe 3 años de exoneración sobre los primeros 300,000, siempre que se inscriban en el patrimonio familiar tributario o como vivienda principal. Cuarto, los bienes a nombre de una persona discapacitada, siempre que sea su domicilio y que la persona no pueda integrarse al sector laboral, quedan exonerados siempre que su valor catastral no supere los 250,000. Quinto, los bienes inmuebles utilizados en actividades agropecuarias con valor catastral no mayor de 350,000 también reciben el beneficio de la exoneración. Sexto, quedan exoneradas las áreas de uso público bajo condiciones muy especiales. Aunque hay mucho que escribir sobre este tema, concluyo señalando que este impuesto tiene componentes sociales muy interesantes por sus tarifas progresivas combinadas y sus exoneraciones. Recordamos a los lectores propietarios de bienes inmuebles que para el año 2022 la DGI ha ofrecido un descuento del 15% para quienes cancelen el año completo dentro de los 4 primeros meses del año. Es muy importante, estimados amigos oyentes, esta columna que nos regaló don Osvaldo Lao, y recomiendo que compren el periódico, la prensa del día de hoy, y la conservan y la consulten, porque hay muchos detalles importantes, don Osvaldo, y lo que a mí me preocupa en uno de los puntos que usted hace alusión es cuando se expresa aquí que los municipios hacen fiesta. Eso es algo decepcionante, porque yo estoy consciente, don Osvaldo, que en muchos municipios, en muchas juntas comunales destinan esos tributos a otras obras cuando deben ser para mejoras de la comunidad. ¿Qué opina usted? Así es. Aunque debemos reconocer que algunos municipios no tenían la estructura necesaria para la correcta utilización de estos fondos, también es del conocimiento general que muchos municipios empezaron aumentando los salarios, las dietas, los gastos de movilización, aumentando el personal. Y yo creo que eso no fue la idea realmente. Así es. Pero definitivamente la ley de descentralización tenía o tiene todavía la intención de que estos dineros, estos fondos, sean invertidos en cada comunidad de acuerdo con su recaudación. Sí, todo el mundo siente que ha habido un desfase en la intención original. Es que usted solamente circula por las calles de nuestra ciudad, en muchos de los corregimientos, y usted se encuentra que las aceras están destruidas, no hay iluminación, los pasos peatonales, en fin, hay tantas cosas que las juntas comunales, los honorables representantes, pueden hacer muchas obras porque tienen recursos, están recibiendo dinero de la descentralización. Sin embargo, como usted bien lo dice, y eso lo sabe todo el público lo sabe, que lo que han hecho es fiesta, aumentando la planilla, aumentando, y sin embargo, ese dinero que reciben no lo están empleando en forma juiciosa, cuando hay tantas necesidades en las comunidades, y esa era la finalidad original, ¿verdad? Correcto, así es. Es de lamentar esta situación, pero caramba, aquí es donde se impone el buen criterio, la honestidad, la transparencia,
digo, todas esas cosas que nosotros queremos que existen en Panamá. Bien, don Osvaldo, vamos a hablar de específicamente, considero que usted desea conversar más sobre la ley 66, que es la ley del 17 de octubre del 2017, que establece una serie de beneficios para el sector, para los contribuyentes. ¿Usted considera que los tributos y los impuestos que se pagan son... en esa ley se elaboró una tabla para el pago de los impuestos. ¿Usted considera que es justa esa tabla? Creo que todo lo que hace el hombre puede ser mejorado. Esta tabla, que nace ya en el 1 de enero del 2019, es definitivamente un aliciente importante, no solamente para quienes tienen, sino para los que también quieren tener. Si vamos al patrimonio familiar tributario, la exoneración del impuesto inmueble llega hasta 120.000 balboas. De ahí hasta 700.000 balboas, ese segmento de 580.000 balboas paga a base de 0,5%, no llega ni al 1%. O sea, esos 580.000 balboas adicionales, después de 120.000 balboas, pagan solamente $2.900 de impuestos anuales. Y además, todo lo demás, bienes inmuebles, otras residencias, segundas residencias, lotes, locales comerciales, galeras industriales, etcétera, esas tienen y mantienen los primeros 30.000 balboas exonerados. Pero ahí entonces comienzan los segmentos. Los siguientes 220.000 balboas están pagando a base de 6%. Los siguientes 250.000 balboas, es decir, el exceso de 250 hasta 500.000 balboas, pagan entonces a base de 0.08. Y los excesos de 800.000 balboas automáticamente tienen una tarifa mucho más cómoda, que llega solamente al 1%. Yo creo que estamos ante unas tarifas muy interesantes que pueden ser evaluadas en su contexto. Lo importante en esto, Leocar, es que los impuestos nacen para ser cumplidos. No podemos salir por la puerta de atrás pensando en que no vamos a pagar los impuestos, porque al final de cuentas nos caen los recargos e intereses de ley. Por otro lado, el desconocimiento de las leyes no es excusa. Así que tenemos que aprender a caminar con las leyes que privan en nuestro país, que en este caso el impuesto inmueble tiene componentes sociales muy interesantes, no solamente por las tarifas, sino también por las exoneraciones. Ahí leíste sobre la vivienda de las personas discapacitadas, siempre y cuando vivan en esa vivienda, estén a nombre de esa persona discapacitada y ese sea su domicilio, están exoneradas siempre y cuando su valor catastral no suba de 250.000 balboas. Estos son componentes sociales que debemos entender, ¿no? Y creo que son tarifas muy, muy buenas, que son competitivas a nivel globalizado, porque antes las tarifas anteriores sí nos ponían fuera de competencia. Hoy en día tenemos tarifas muy competitivas. Las exoneraciones que se transformaron, yo creo que también tiene un motivo bien interesante, porque cuando una persona compraba una propiedad a los 30 años, por decir cualquier cosa, evidentemente no tenían que pagar impuestos de inmueble porque las mejoras estaban exoneradas, teniendo en consideración que el terreno no se exonera. Pero cuando se termina los 20 años de exoneración, tenían entonces que entrar a pagar un impuesto de inmueble con unas tarifas muy altas, y eso era como quien dice una nueva hipoteca. Con esta reforma que se dio con la ley 66 de 2017, se echaron afuera, se echaron a la basura esas situaciones para que todo propietario pueda vivir más feliz. Hay que destacar, don Osvaldo, que la ley 66, una vez que se promulga en el 2018, se emite el decreto ejecutivo 363 del 4 de diciembre del 2018.
Este decreto contempla alrededor de 20 beneficios que tienen los propietarios de inmuebles, del patrimonio familiar tributario como persona natural. Eso comprende el patrimonio familiar de los cónyuges, segundo, los cónyuges con un hijo menor, tercero, el padre o madre solteros con hijos menores, para los ascendientes y colaterales para sí y descendientes y parientes menores. De igual manera, el menor de edad con su tutor, el patrimonio familiar tributario natural para los jubilados, para el pensionado, para el jubilado extranjero, para el patrimonio inclusive de las sociedades anónimas, patrimonio familiar tributario jurídico, para las personas jurídicas, las fundaciones de interés privado, para las personas jurídicas de fideicomiso. Es extenso. Para la vivienda principal de persona natural, que es la gran mayoría de las personas que se pueden beneficiar con esta normativa, los mayores de edad que vivan solos o con otros mayores de edad, los viudos que vivan solos o con otro mayor de edad, los ascendientes colaterales para sí y sus descendientes y parientes, la vivienda principal para la jubilada, para el pensionado, para el jubilado extranjero, para la vivienda de la sociedad anónima, la fundación de interés privado y el fideicomiso. Tengo entendido que usted trabajó bastante esta ley y fue uno de los asesores. ¿Qué se perseguía? ¿Cuál era el objetivo al promulgar, al crearse esta ley en el 2017 y este decreto ejecutivo? Bueno, creo que pudiésemos limitarlo a dos cosas. Primero, a estar a nivel de competencia internacional, porque nuestras tarifas y nuestras exoneraciones no eran compatibles con los demás países. Se estudió Venezuela, Colombia, hasta México, República Dominicana, y definitivamente las tarifas nuestras eran mucho más altas que en todos estos países. Eso fue uno de los factores más importantes, la competencia internacional. Y la otra era mejorar de la situación social de los propietarios, estableciendo unas tarifas mucho mejores y una situación interesante en cuanto a las exoneraciones de impuestos de inmuebles. Y yo creo que pudiésemos agregar algo también, que era promover la construcción de viviendas en Panamá. Pero la parte más importante, a mi juicio, era la parte social. Bien, hacemos una pausa, don Javier. Cuando estemos de regreso vamos a conversar sobre las sanciones por incumplimiento, la prescripción del impuesto de inmueble y los descuentos especiales de pronto pago del impuesto de inmueble. Son temas importantes que a mi juicio debemos conversar, don Osvaldo, para que el contribuyente, los oyentes conozcan más la profundidad de esta norma, que es de vital importancia para todos los propietarios de inmuebles. Centro de Soluciones Impositivas, ubicado en Urbanización Los Ángeles, Avenida Los Periodistas, edificio Plaza Extreme, le ofrece los siguientes servicios: auditoría de cumplimiento fiscal, auditoría financiera, planificación tributaria, estudio de precios de transferencia, servicio de estudio y trámites de fusiones. Centro de Soluciones Impositivas, la experiencia hace la diferencia. Teléfono 360-2188 y 2189. Nuestra página web info@csitaxpanama.com y www.csitaxpanama.com. ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública, trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal & Consultants. Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración y migración laboral. Ubicado en el PH Edison Corporate Center. Teléfonos 203-5804 y
8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal and Consultant, para servirles. Amigos, estimados amigos oyentes de RPC Radio, estamos aquí en su programa Hablemos de Tributos. Conversamos en esta mañana de este domingo maravilloso, con un sol bastante radiante en el área de la ciudad, con don Osvaldo Lau Campos. Él es el presidente y director de la firma Centro de Soluciones Impositivas, CSI Audit, asesor tributario de importantes empresas nacionales e internacionales. Es miembro de ACOBIR, de CAPAC, de INSPAD, y obviamente es un caballero que conoce mucho, muy bien la materia tributaria. Quiero enviar un saludo cordial allá al buen amigo Elí Felipe Cabezas, hasta La Altiva, que se encuentra allá descansando después de su fiesta de la fiesta de Navidad. Un saludo cordial para él y su familia. Don Osvaldo, el ciudadano, el contribuyente, en términos generales, es como un poco alérgico al pago de los tributos. Y hay que hacer docencia tributaria, porque si algunas personas consideran que no es bueno pagar impuestos, entonces nosotros no tendríamos país. Nosotros, y siempre lo digo, nosotros somos lo que somos y lo que tenemos gracias a que las generaciones anteriores pagaron sus tributos, pagaron sus impuestos, y hoy tenemos escuelas, tenemos centros de salud, tenemos calles, puentes, y se ha educado. Yo soy producto de esos beneficios que se dieron cuando yo fui a la escuela y así a la universidad, gracias a que las generaciones anteriores pagaron sus impuestos. A muchas personas no les agrada, no sé, esa es su manera de pensar, pero entonces la ley, la norma, crea una serie de disposiciones para el pago de los impuestos. Ya en la recta final de nuestro programa queremos abordar algunos temas como las sanciones por incumplimiento del pago del impuesto de inmueble, el descuento, cómo nacen los bienes inmuebles y cómo cambian los valores catastrales, don Osvaldo. Bien, en este segmento creo que debo empezar por hacer una pequeña corrección. Cuando hablé de las tarifas y dije 7%, realmente los numeritos se manejan en forma muy diferente. Esa tarifa es 0.07%, o sea, 7 décimas de 1%. Regresando al camino, entiendo perfectamente el rechazo de muchas personas ante los impuestos. En cierta ocasión me dijo un amigo: Osvaldo, yo no voy a pagar impuestos. Yo quiero que sepas que yo no voy a pagar impuestos, me dijo el amigo. Yo me detuve y le dije: ¿tú no vas a pagar impuestos? Entonces tú estás entrando en la misma película que tú estás protestando, ¿verdad? Porque tú dices que no vas a pagar tus impuestos porque lo mal utilizan. Entonces tú estás entrando en la misma figura, tú estás robándole al Estado. Yo creo que tenemos que ser conscientes que somos parte de un país que necesita también de esos impuestos para seguir progresando, como bien dijo el licenciado Piti. Los bienes inmuebles nacen producto de una escritura pública o de un oficio de un juzgado, donde se declaran las mejoras ante un notario público y luego se inscribe esa escritura en el registro público y finalmente se actualiza la escritura en la ANATI, que es la entidad catastral de Panamá. De aquí entonces toman los datos la Dirección General de Ingresos para efectos tributarios. Así es que tenemos que tomar en consideración este camino, esta ruta de los bienes inmuebles. Pero lo que es más interesante es que también mueren. Los bienes inmuebles tienden a desaparecer, ya sea por una lotificación, donde nacen nuevas fincas de cada lote y la finca madre desaparece, o por una demolición,
por un incendio o una destrucción del bien, de las mejoras del bien inmueble, entonces hay que hacer la declaración de demolición para que el valor catastral sea actualizado. Y por otro lado también tenemos cuando un proyecto inmobiliario se desarrolla en forma vertical y nacen propiedades horizontales nuevas, producto de una escritura donde se inscribe el régimen de propiedad horizontal y tiende entonces a desaparecer la finca madre. Todas estas fincas deben tener un valor catastral que es la base impositiva del impuesto inmueble. Esta base impositiva tiende a modificarse o a cambiar cuando suceden cualquiera de estas situaciones planteadas. También cuando se hace una compraventa de un bien inmueble, una transferencia de un bien inmueble a un valor mayor al registrado, automáticamente ese nuevo valor tiende a reemplazar el anterior. Para todos los efectos tributarios, no se pueden cambiar los valores catastrales, que es la base impositiva, con una simple escritura de compra-venta por un valor menor, porque esto se prestaría para el juega vivo panameño, donde yo tengo una finca que vale 300.000 balboas y después se lo vendo a mi hijo en 30.000 balboas para no pagar impuestos. Falso. Los valores catastrales no se mueven hacia abajo por ninguna causa. El valor catastral, que es la base impositiva, se mantiene inalterable. Realmente es interesante este tema que estamos abordando. Hablemos de tributo con don Osvaldo Lao y sobre todo del impuesto de inmuebles. Yo creo que aquí hay tema como para 2 horas o más, porque todavía se nos ha quedado mucha información. El descuento, los valores catastrales, la prescripción del impuesto de inmueble. Hábleme de ese tema, porque mucha gente no sabe cómo solicitar la prescripción, cuándo tenemos derecho a la prescripción. Y la prescripción no opera de oficio, es rogada. El derecho es rogado. Si yo tengo el derecho a la prescripción, tengo que solicitarlo. No es que la Dirección General de Ingresos, así de buenas a primeras, va a decir, oh, tú tienes derecho a la prescripción. Bueno, la interrumpe en todo caso, ¿verdad? No, hablemos de lo bueno primero. Tenemos, para efectos del pago del impuesto inmueble, un descuento de 10% siempre y cuando se pague este impuesto dentro de los 4 primeros meses de cada año. Que se pague el impuesto total, porque el impuesto de inmueble es total, es anual. Pero ahora, recientemente, la Dirección General de Ingresos nos concede un descuento adicional. Estamos hablando que el descuento ahora es que el 15%, pero exclusivamente para el año 2022. A partir del 23 volveremos a estar en el 10%, si no es que se extiende el descuento del 15%. Pero hay que aprovecharlo. Si usted tiene una cuenta bancaria que le dan una cuenta de ahorro, que le dan 2-3% si acaso, entonces entendamos cómo manejar nuestros recursos, nuestros fondos. Acogernos al pago dentro de los 4 primeros meses del año nos permite tener un descuento de 15%. Se paga el impuesto del año menos el 15% y el descuento automáticamente es aplicado por la Dirección General de Ingresos. Eso está precisamente en la ley 257 del 26 de noviembre del 2021. Esta ley, como usted muy bien lo acaba de enunciar, el artículo 7 adiciona un parágrafo transitorio al artículo 786 del Código Fiscal y queda así. Me permito leerlo. Parágrafo transitorio. Por motivo de la pandemia de la COVID-19, se concede el beneficio del descuento del 15% del impuesto de inmueble al contribuyente, sea persona natural o jurídica, que dentro del primer cuatrimestre, es decir, a más tardar el último día del mes de abril del año fiscal 2022, realice el pago de la totalidad del impuesto de inmueble correspondiente a ese año. Es un buen ahorro y le recordamos a nuestros amigos oyentes que se acojan al beneficio de esta norma. Por supuesto, es importante tener esto presente para no
caer en morosidad. Esos son los aspectos importantes de este impuesto que, vuelvo y repito, tiene características sociales muy interesantes. Y es más, este es el único impuesto que tiene un descuento por pago anticipado. La morosidad que se pueda causar por el no pago, por el no cumplimiento de estas normas, automáticamente causa un recargo de 10% a partir del primer día de estar moroso, más un interés aproximado de 9.4, 9.5 anual, dividido entre 12, pues ustedes pueden sacar el porcentaje que se le aplicaría a partir del primer mes. Los intereses siguen subiendo a medida que el tiempo va pasando. El recargo es 10%, aunque haya pasado un solo día. Y es más, toda morosidad en cuanto al impuesto de inmueble puede provocar un secuestro por parte de la Dirección de Ingresos, que actúa en debida forma, debidamente autorizada para ello, y podemos hasta perder nuestras propiedades innecesariamente. Yo creo que tenemos que entender el impuesto de inmueble y ser más educados, por decirlo de esa forma, gracias a programas como este, donde se hace docencia fiscal. Don Osvaldo, quiero que me hable sobre la prescripción de este impuesto. El impuesto de inmueble actualmente tiene una prescripción de 10 años. Es decir, el Tesoro Nacional solo puede cobrar los últimos 10 años adeudados. Si tenemos más años morosos, ese impuesto de esos años anteriores a los 10 años deben considerarse prescritos. ¿Y qué significa prescripción? Donde el derecho a cobrar de parte del fisco fenece, se termina, y donde la obligación de pagar este impuesto por parte del contribuyente se gana, por decirlo así. O sea, ya el contribuyente no tiene la obligación de pagar este impuesto. Lamentablemente, históricamente, cuando la DGI contabiliza los impuestos de inmueble, no elimina de oficio los impuestos prescritos, aunque por ley no puede o no debe cobrarlo cuando usted tenga impuestos prescritos y usted hace algún abono a ese bien inmueble, automáticamente se va ese abono a los recargos, intereses y a los impuestos más viejos adeudados. En pocas palabras, cuando usted tenga una morosidad, primero vea su estado de cuenta para ver si realmente puede solicitar la prescripción, ya que la Dirección de Ingresos, repito, históricamente no lo hace de oficio. Entonces usted lo tiene que solicitar mediante un escrito para que se elimine de su estado de cuenta aquellos impuestos que tienen una edad mayor de 10 años. Interesante, don Osvaldo. Hablemos de tributo, ya está llegando a su final en el día de hoy. Este es el último programa de este año. El próximo programa será un resumen el día 2, creo que es el día 2, domingo 2 de enero. De manera que vamos a recopilar todas las entrevistas anteriores y las vamos a resumir en una sola. Y quiero agradecerle a usted, don Osvaldo Lao, que nos ha apoyado, ha creído en este programa y lo ha impulsado. Gracias al Centro de Soluciones Impositivas que usted preside, que usted dirige, estamos aquí creando conciencia tributaria. Estamos aquí promoviendo la cultura tributaria. Esa es la finalidad de este programa. A todos nuestros amigos oyentes, les agradecemos también a los otros patrocinadores, a MR Legal and Consultant, a Correa León y Asociados, que también han apoyado este programa, a Baracat Pití y Asociados, que también nos han apoyado. Quiero agradecerles a todos ustedes la distinción, el honor que me han permitido durante este año presentar este programa a través de RPC Radio. Y obviamente, sin lugar a duda, a la dirección de RPC Radio, al señor Jurado y a todo el equipo directivo de RPC Radio que nos ha apoyado para promover este programa de educación, de docencia tributaria
¿Quiere usted enviarle un saludo a nuestros amigos oyentes, un mensaje, don Osvaldo? Sí, cómo no, gracias, Luis Oscar. Desde esta tribuna, pues, quiero desearles a todos que el año 2022 sea mejor en todos los aspectos, que confiemos en nosotros mismos porque siempre podemos empezar. Termino este mensaje diciendo que yo personalmente soy un adicto a los impuestos porque creo en su necesidad, porque sin impuestos no hay paraíso. Definitivamente. Para todos ustedes, amigos radio oyentes de RPC Radio y Hablemos de Tributo, que tengan un feliz año nuevo. Bendiciones para todos ustedes. Que Dios nos permita llegar a un 2022 con mejores perspectivas para todos ustedes, para toda la familia panameña, para todos los que vivimos en este hermoso y bello país, nacionales y extranjeros. Gracias a Dios. Nos pueden seguir en, en nuestras redes sociales, en WhatsApp 68648523, 63638982, en Twitter @appstributo, en Facebook Hablemos de Tributo, en Instagram Hablemos de Tributos, y pueden suscribirse en el canal de YouTube y apoyarnos para que este programa siga impulsando la cultura tributaria. Salud, buenos días y bendiciones a todos. Con la atención de controles de don Javier Núñez, tuvo el grato placer de anunciarles Luis Oscar Pití Miranda.